tiene que ver precisamente con el esquema de presunción de costos para trabajadores independientes. Muchas inquietudes se están generando en torno al tema y pues para eso vamos a trabajar precisamente con alguien que conoce a profundidad esa información. Para eso hoy nos acompaña Andrés Acero. Andrés Acero pues es funcionario de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales como profesional especializado de la Dirección de Parafiscales. Seguramente ya muchos de ustedes han estado con él en algunas conferencias. Andrés lleva ya bastante tiempo pues acompañándonos y brindándonos este acompañamiento en cada uno de estos espacios. Y pues hoy estará a cargo de todo este espacio. Dudas o inquietudes, pues les agradezco que las manejemos al final de la sesión para que, de acuerdo con el tiempo, podamos tener un espacio de preguntas y abarcar la totalidad de temas propuestos para el día de hoy. No siendo más, los voy a dejar en compañía de Andrés. Entonces, Andrés, buenos días y pues muchas gracias por tu compañía. Lisbeth, muchísimas gracias. Sin duda alguna es para mí también un placer poder estar aquí con ustedes, acompañarlos en este tema tan interesante que dentro de toda esta coyuntura que estamos abordando del COVID y de todas estas necesidades de información, pues se hace muy útil porque digamos que hay ciertos aspectos que todavía continúan vigentes y que debemos atender de una forma favorable. Entonces la idea, como tú lo decías, es sin duda alguna poder compartir con todos los asistentes aspectos que son importantes tener en cuenta frente a los aportes a seguridad social de los independientes. Vamos a ver un poquito cómo ha sido todo ese caminar de los independientes para poder llegar a lo que tenemos hoy día y algunas alternativas que son muy interesantes conocer en este momento que se pueden estar dando para estos independientes y que sin duda alguna se convierten en un insumo para hacer mucho más llevadero toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que arrancamos. Nuevamente, pues reiterar este agradecimiento a mi planilla, que sin duda alguna ha sido un aliado estratégico de nosotros en la unidad, abriéndonos los espacios, creando herramientas para que podamos cursos, toda esta virtualidad con este aliado también allí estratégico de Prime Business, que sin duda alguna también nos facilita este acceso a todos. Entonces, bueno, arranquemos con un poquito todo este enfoque del día de hoy. Recordarles para los que no tienen presente que la unidad es una entidad, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales es UGPP, es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es una entidad que desde el año 2007 nace con el objetivo de adelantar unas acciones, por un lado unas acciones relacionadas con la cultura de pago de los aportes al sistema de la protección social y por otro lado en un reconocimiento pensional del régimen de prima media. Pero solo hasta el año 2010 y en especial para los independientes después del año 2011, damos inicio a este análisis, a esta evaluación de los independientes para conocer por una parte ese marco normativo, esa obligatoriedad que existía para estos y por otro lado, empezar a crear herramientas, empezar a crear elementos para poder invitar a los independientes a la formalización. No era ningún secreto el decir que los independientes pensaban que no tenían la obligación de cotizar, solamente quienes fueran contratistas tenían esa obligación de cotizar, del resto nadie más tenía la obligación, pero esto no, digamos que no es cierto. Desde antes de la Ley 100 de 1993 ya se veía, se vislumbraba esa obligación de aportar al sistema de seguridad social y con la Ley 100 de 1993 se hace obligatorio. Es así que pues esa importancia o esa necesidad solamente hasta cuando llega la unidad de gestión pensional y parafiscales se empieza a materializar y pues nosotros empezamos a hacer un trabajo muy fuerte, como les decía, en este fortalecimiento de la cultura de pago.
pero no nos hemos quedado ahí, o sea, no hemos querido ser esa entidad que solamente se dedica a fiscalizar y a buscar a ver cómo generar un perjuicio a los independientes. Hemos buscado crear alternativas y mover, sin duda alguna, elementos, digamos que normativos para que sea mucho más fácil y mucho más entendible el realizar estos aportes al sistema de la protección social. Entonces, como les decía, pues en esa responsabilidad que tienen los independientes, entendiéndose como trabajadores independientes, todos aquellos que tienen contratos de prestación de servicios personales, todos aquellos que realizan sus actividades por cuenta propia y todos aquellos que tienen contratos diferentes al de prestación de servicios personales. Esa responsabilidad o esa obligación que existe, lo primero que tiene que hacer el independiente es enfocarla, o sea, cuál es mi realidad, cuál es la obligatoriedad que yo tengo. Yo soy una persona que tiene contratos de prestación de servicios personales. ¿Por qué? Porque tengo suscrito un contrato que no tiene asociados costos y gastos, ¿cierto? Ese es el que tiene un contrato de prestación de servicios personales. O soy un independiente cuenta propia porque solamente realizo las actividades por mi cuenta y riesgo, tengo unos ingresos, tengo asociados unos costos, unos gastos inherentes a esa actividad que yo realizo, o tengo un contrato diferente al de prestación de servicios personales, que es un contrato, ¿cierto? Tiene todas las condicionalidades de un contrato, pero a ese ingreso generado por ese contrato se le asocian unos costos y unos gastos. Y entonces, en especial, para estos dos grupos, el de cuenta propia y el de contrato diferente al de prestación de servicio, pues había una necesidad, como se los manifestaba, pues cuál era la necesidad de demostrar las expensas, ¿cierto? Demostrar las expensas y pues para demostrar esas expensas o esos costos, pues había que pues tener los soportes y tener tener todos los documentos que permitieran comprobar que efectivamente se contaba con que esos costos eran reales, que esas compras eran reales, que esos servicios, todos esos documentos que al final del día hacían muy complejo para el independiente. Y pues a partir de la ley 1955 del 2019, ¿cierto? Se da un cambio, o sea, un salto, podríamos decir. Esto era lo que existía o la normatividad que teníamos, donde me decía siempre, usted si dice que le va a restar al ingreso 10 pesos por servicios públicos, pues tiene que tener el soporte del servicio público. Usted dice que tiene unas compras, entonces tiene que demostrar las compras. Usted dice que usted tiene que demostrar eso, ¿cierto? Para que fuera creíble, para que fuera dable, que para efectos de aportar a seguridad social estuviese todo debidamente comprobado. Y entonces con la ley 1955, básicamente lo que buscamos nosotros fue crear una nueva herramienta o el legislador lo que busca es darle nuevas herramientas al independiente y por ello crea un esquema de presunción de costos, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver ese esquema de presunción de costos, cómo funciona, cómo se aplica. Esto al final del día lo que busca es dar esa facilidad, esa tranquilidad al independiente que sin duda alguna pues le va a mitigar un aspecto procedimental frente a una revisión por parte de una entidad de vigilancia y control como lo es la UGPP para efectos de seguridad social. Y es importante hacer referencia en ello porque esto solamente nos va a aplicar para efectos de seguridad social. No nos va a aplicar para los demás, digamos así, para los demás tipos de obligaciones o de responsabilidades que tenemos. No podemos ir con esto a presentar la declaración de renta porque la DIAN dentro de sus procesos de revisión sin duda alguna va a decir, no, esto no tiene nada que ver. Entonces, es importante hacer esa precisión. Entonces, dentro de esas realidades o esa historia que teníamos de los independientes, y nos vamos a concentrar dentro de estos tres grupos de independientes en estos dos últimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato de prestación de servicios personales
digamos que no ha tenido mayores cambios. El cambio es, usted tiene un ingreso, a ese ingreso aplíquele mínimo el 40% y sobre eso usted tendrá que cotizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se presume que ese ingreso, cuando hay un contrato de prestación de servicios personales, no hay una asociación de costos y gastos. Entonces es muy importante tener claro esto. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? ¿Cómo cuál ha sido el recorrido de estas obligaciones? Por una parte, antes de la ley 1753, podríamos decir que en la ley 1753 se genera una ruptura de lo que conocíamos. Les decía yo ahorita que la ley 100 de 1993 me decía, los independientes tendrán la obligación de cotizar por el ingreso efectivamente percibido, ¿cierto? Y el ingreso efectivamente percibido allí me decía que era los ingresos menos los costos. Eso es lo que se denominaba el ingreso efectivamente percibido, era tomar sus ingresos del periodo, restarle los costos del periodo, los gastos, costos y gastos del periodo, y ese sería el valor que vendría a conformar su ingreso base de cotización. Esto podríamos decir que fue o estuvo vigente hasta el mes de julio o hasta el 9 de junio de 2015, ¿cierto? Ahí se divide porque allí entra la ley 1753 de 2015, que en esta ley 1753 de 2015, en el artículo 135, el gobierno dice, bueno, de aquí en adelante, a partir del 9 de junio en adelante, la base de cotización será la siguiente. Los ingresos brutos percibidos, ¿cierto? El ingreso es independiente, a ese ingreso, pues, quítele el IVA y a eso descuéntele los costos deducibles. Siempre ha sido muy claro para el empleador, para el independiente, perdón, para el legislador, que el independiente, esos costos deducibles o esos costos y gastos deducibles tendrán que cumplir con unos requisitos que están establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. ¿Esto qué es? Necesidad, causalidad y proporcionalidad. Esos tres requisitos serán los que deban cumplir esos costos, que el independiente vaya o tome la decisión u opte por descontarse para efectos de la cotización a seguridad social. Y a ese resultado, que era lo que le llamábamos el ingreso neto, ese resultado o el ingreso efectivamente percibido, ese resultado aplicarle como mínimo el 40%. ¿Por qué siempre nos ha dicho el legislador que como mínimo el 40%? Porque da esa oportunidad para que el independiente pueda cotizar inclusive hasta el 100% de su ingreso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final del día usted, en proporción a su ingreso, en proporción a esas cotizaciones, pues así mismo va a recibir las prestaciones sociales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en salud, si usted cotiza, pongámosle un valor a esto, usted tiene un ingreso bruto de 5 millones, costos de 2 millones de pesos, le da 3 millones de pesos y a eso le aplica el 40%, pues su base de cotización será 1.200.000. Sobre 1.200.000 va a haber el reconocimiento de las prestaciones sociales. Entonces, en el caso de salud, si usted presenta una incapacidad de origen común, pues le van a reconocer sobre esa base del 1.200.000 el 66,67%. Si usted está afiliado a riesgos laborales y presenta un accidente relacionado con la actividad que usted desarrolla de carácter que se denomina de carácter laboral, entonces allí el reconocimiento será sobre el 1.200.000. O si efectivamente usted presenta, Dios no lo quiera, para efectos de pensión, si usted llega a obtener su pensión a esa edad de jubilación, de cumplir con los requisitos para pensionarse, que son mujeres 57 años, hombres 62 años, y en el régimen de prima media 1.300 semanas y en el régimen de ahorro individual 1.150 semanas, pues usted cumple ese requisito, pero sin duda alguna, pues tendrá tendrá la responsabilidad o esa será la base sobre el ingreso base de liquidación para efectos de recibir su pensión, ¿cierto? Pero si por el camino se presentan dos circunstancias que son la invalidez o la muerte, entonces esa pensión pues se va a determinar con base en ese monto. Entonces miren cómo empieza a ser importante el valor que yo aporto.
porque uno muchas veces dice, no, pero yo para qué aporto por tanto si solamente me va a servir ese aporte es cuando me pensione. Y para efectos de salud, por el contrario, yo voy entonces, en vez de cotizar menos, voy a terminar cotizando, pagando más y el copago va a ser más alto y toda una cantidad de cosas. Pero mire que eso tiene un sentido y es porque las prestaciones sociales también son mayores. Entonces, pues no estamos exentos de una contingencia como esta y en razón a ello, pues habrá la obligación de atender estas disposiciones correctamente. Entonces, lo primero y muy importante es, sin duda alguna, pues hacer este análisis muy juicioso y tomar las mejores decisiones. Entonces, esa era la realidad que teníamos, recordemos, hasta con la ley 1753, antes de la ley 1753, los costos y gastos tenían que ser demostrados, tenían que ser soportados, tenían que ser acreditados en un proceso de revisión. Usted tenía que decir, bueno, yo voy aquí con todos mis soportes, voy aquí con toda mi evidencia de que yo construí una base de cotización razonable y ajustada a la realidad. Luego viene la ley 1955 del 2019, como le decía en este artículo 244, que básicamente trae todo, pues más o menos trae buena parte de lo que ya estaba descrito en la ley 1753 de 2015, haciendo dos cambios principalmente. Por una parte, cambiando el criterio de quienes son obligados a cotizar a seguridad social. Y en este momento se hace coyuntural eso, miren. Anteriormente me decía, antes de la ley 1955 me decía, están obligados a cotizar todos los independientes cuyo ingreso sea igual o superior a un salario mínimo, ¿cierto? Entonces, cuando me hablaba de ingreso, pues yo tenía que inferir que era este ingreso, ¿cierto? El ingreso bruto. Entonces, si este ingreso bruto era igual o superior a un salario mínimo, yo tenía la obligación de cotizar. Ah, que mis costos fueron mucho más altos y que no me daba un salario mínimo, no importaba. Tenía la obligación de cotizar mínimo sobre un salario mínimo. Pero ahora, a partir de la ley 1955, no me dice que tome el ingreso bruto, sino el ingreso neto. Entonces, en razón a ello, pues cuando me dice tome el ingreso neto, ¿qué quiere decir eso? Que si el resultado de mis ingresos brutos menos los costos está por debajo de un salario mínimo, no tengo la obligación de cotizar a seguridad social, ¿cierto? Digamos que eso es un alivio porque me saca de esa obligación, me saca de esa camisa de fuerza de decirme, usted tiene o tiene que aportar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que usted tendrá que garantizar el cubrimiento del sistema de seguridad social y usted puede estar en esa movilidad entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo sin duda alguna. Pero creo que muchos de nosotros, en caso de que no tengamos un ingreso, muchas veces hacemos el esfuerzo de aportar inclusive por mínimo un salario mínimo. ¿Para qué? Pues para que efectivamente podamos garantizar que el cubrimiento del sistema se dé para efectos de los aportes a seguridad social. Entonces, sin duda alguna, es muy importante que atendamos estas disposiciones y que estemos muy atentos a esta responsabilidad que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien ya tenemos un cambio que no me obliga a cotizar por el ingreso bruto, sino por el ingreso neto, pues sí tenemos que garantizar que ese ingreso neto lo hayamos calculado de forma adecuada, ¿cierto? Entonces, para esos efectos, dentro de este esquema o de este nuevo marco, me dice el primero de los cambios, ya usted no tendrá que cotizar por esa, teniendo en cuenta ese criterio, ¿cierto? Sino que además me dice, ahora no se preocupe que si usted no tiene los costos soportados, yo o la unidad de gestión pensional y parafiscales deberá crear un esquema de presunción de costos, ¿cierto? ¿Y qué es el esquema de presunción de costos? Básicamente es, perdónenme un segundo, se me cruzó acá. Entonces, con el esquema de presunción de costos, pues básicamente
lo que yo voy a hacer es que voy a garantizar que la unidad de gestión pensional y parafiscales me va a revisar o no me va a tener que revisar los soportes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo decidí o opté por, sin duda alguna, hacer ese o tomar ese parámetro. Entonces nos termina siendo mucho más fácil el proceso, pero sin duda alguna, pues tiene unas repercusiones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se dice la unidad de gestión pensional y parafiscales deberá crear un esquema de presunción de costos, pues, ¿qué es lo que me dice al final del día? Lo que me dice es, señores UGBP, de acuerdo con lo que yo describí en la ley, en el artículo 244, vayan ustedes y analicen cómo podría ser esos costos por las diferentes actividades económicas. Vayan ustedes y revisen qué aspectos o qué criterios normativos hay ya definidos para estos efectos. ¿Qué podemos hacer para que los independientes, o cómo podría ser la forma más expedita para que los independientes puedan, sin duda alguna, soportar esos ingresos de forma adecuada? Entonces, aquí lo que hicimos en el año 2019, cuando recién sale esta ley 1955, fue adelantar las conversaciones que ya veníamos haciendo o acelerar esas conversaciones que ya veníamos haciendo con algunos sectores gremiales, donde les estábamos diciendo, venga, díganos usted, su grupo de independientes, usted que es una agremiación de independientes, esos independientes, ¿cómo pueden soportar los costos por los diferentes sectores económicos? Y entonces encontramos inicialmente un gran eco en el sector del transporte de carga, de carga por carretera, donde básicamente nos encontramos que allá ya había construido un sistema de costos eficientes que se llama, soportado en una base administrada por el Ministerio de Transporte, que se le llamaba el CICETAC, y donde decía que básicamente en relación a esos costos eficientes, pues había digamos que un acuerdo de precio, y en razón a ello, pues se terminaba aprobando ese precio, se terminaba pactando un precio que fuese interesante. Entonces, aquí en este análisis, básicamente lo que hicimos fue conformar o evaluar ese sistema de costos eficientes, la herramienta del CICETAC, y validarla con el Registro Nacional del Despacho de Carga, que es básicamente esos manifiestos de carga que debían cumplir también con una rigurosidad de ser reportados al Ministerio de Transporte, y bueno, un protocolo, un criterio definido para que sin duda alguna esto fuese muy armónico. Entonces, de allí es de donde nace la resolución 1400 de agosto del 2019, y en esta resolución pues se adopta un esquema de presunción de costos. Y básicamente se adopta ese esquema de presunción de costos desde dos perspectivas. Una, del transportador de carga, que es que no tiene personal a cargo, o sea, que es el mismo conductor. Yo soy el dueño del vehículo y soy el que lo conduzco, ¿cierto? Y entonces allí se definió que, basado en unos ingresos mensuales que pudiese tener ese transportador de carga, se le iban a reconocer unos costos. Entonces, hasta 40 salarios mínimos, que equivalía a 35 millones de pesos mensuales de ingreso, todo el ingreso de 35 millones de pesos, se le iba a reconocer un costo del 67,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que, pongámoslo en cifras, si yo tenía este mes un ingreso de 10 millones de pesos, pues automáticamente la administración me iba a decir, vea, su costo fue de 6.760.000 pesos, ¿cierto? Es decir, que usted automáticamente se puede ya descontar eso, y voy a presumir que su ingreso neto
que su ingreso neto fue de 3.240.000 pesos. Entonces, pues se hace muy fácil, ¿cierto? Porque yo no tengo entonces ya que estar demostrando los peajes, no tengo que estar demostrando el recibo de la gasolina, no tengo que demostrar cuánto fue el mantenimiento del vehículo, cuánto fue de las llantas, cuánto fue bueno, de todo lo que implica un transporte de carga, ¿cierto? Ay, que me tocó pagarle a un cotero para que me hiciera el favor de descargar, que otro para que cargara. Entonces, toda esa operación que sin duda alguna está detrás de ese transporte de carga, pues me lo evito teniendo o soportando, tener que soportarlo con ocasión de un costo presunto que aquí la unidad construye, ¿cierto? Y que además no solamente se queda en que el transportador no tiene personal a cargo, sino que se evalúa cómo sería cuando el transportador tenga personal a cargo, ¿cierto? Y entonces aquí me coloca una condición, ¿y cuál es? Me dice, bueno, para que usted se pueda acoger a este sistema de costos, de presunción de costos, pues usted tendrá que tener a sus trabajadores debidamente formalizados, es decir, a sus conductores debidamente formalizados. Entonces volvamos al mismo ejercicio. Si usted era conductor de un vehículo de carga, usted era dueño, perdón, de un vehículo de carga, y usted era el conductor, le aplicaba 67,60%. Pero si usted tenía un conductor contratado, debidamente afiliado, usted siendo el empleador de ese conductor al sistema de seguridad social, entonces yo pasaba de un 67,6% a un 83,6%. Entonces, si nos damos cuenta allí, pasaría yo de tener unos costos de 6.760.000 pesos a tener un costo de 8.360.000 pesos, ¿cierto? Entonces ese es mi ingreso neto y a ese ingreso neto, si le aplico el 40%, que es lo mínimo que debo cotizar, pues prácticamente estaría cotizando por un salario mínimo. Entonces miren cómo se hace importante este esquema de presunción de costos y cómo se hace importante tener formalizados a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo ya no tengo un vehículo, sino tengo, por ejemplo, dos vehículos, supongamos que tengo dos vehículos que están trabajando todo el tiempo, entonces yo ya tengo un ingreso mayor. Y ese ingreso mayor, pues también puede ser que yo tenga un conductor, soy yo como dueño del vehículo y tengo el otro vehículo con un conductor contratado, o puede ser que tenga dos conductores debidamente formalizados. Entonces, en ese orden de ideas, pues los costos también van a tener un cambio allí significativo. Entonces, si vemos esto, lo único que busca es, sin duda alguna, pues premiar a aquel independiente que formaliza a sus trabajadores, aquel independiente que está pagando seguridad social por sus trabajadores y que básicamente mantiene una operación razonablemente con unos ingresos razonables, que esos ingresos, ¿cómo se van a demostrar? Pues muy seguramente con los manifiestos de carga que usted va a tener en su poder. Entonces, esto es el esquema de presunción de costos creado única y exclusivamente para el transporte de carga por carretera. Luego, en el mes de febrero del 2020, se emite por parte de la unidad la resolución 209. Y en esta resolución 209 lo que hace la unidad es crear un esquema de presunción de costos para el resto de las actividades económicas diferentes al transporte público automotor de carga por carretera. ¿Y por qué diferente a él? Porque ya había creado esta resolución 1400, se había discutido con los gremios del transporte de carga, digamos que en su mayoría se habían atendido todas sus observaciones para efectos de hacer esto muy equitativo y luego pues se tiene la necesidad de los demás sectores, ¿cierto? Pero con los demás sectores teníamos un gran problema y es que no había construido un sistema o un esquema así como el que vimos para el transporte de carga. Algunos gremios ya tienen algunos adelantos, algunos gremios tenían algunos aspectos particulares, pero no había nada ya operativizado que fuese muy fácil mantener, pues crear ese esquema de presunción de costos.
Entonces lo que hicimos allí básicamente fue hacer una evaluación tributaria. En el parágrafo del artículo 244 de la ley 1955 me dice que la unidad hará estos estudios de presunción de costos basado en estudios de la información tributaria, de la información de los diferentes gremios, de los ministerios. Entonces, por ello, pues como no teníamos más herramientas y había esa responsabilidad de sacar el esquema de presunción de costos, de emitir esta resolución, pues lo hicimos con base en la evaluación tributaria de los trabajadores, tanto los trabajadores independientes, ¿cierto? Que clasificamos estos trabajadores independientes, podríamos decirlo como con contratos diferentes a prestación de servicios y cuenta propia, y la evaluación tributaria de los rentistas de capital. ¿Por qué? Porque también se hizo muy importante evaluar ese grupo o ese segmento de rentistas de capital, pues para conocer un poquito cómo era la dinámica de esos costos que estaban asociados y que se estaban declarando a través de a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, en este conjunto o en esta suma es de donde sale la resolución 209 de febrero del 2020. Y básicamente ahí lo que hicimos fue algo muy sencillo. Fue tomar la resolución DANE que clasifica por secciones las actividades económicas, las crea en una serie de secciones, y a esas secciones que digamos que son los macrosectores de la economía. Entonces vemos el macrosector de la agricultura, el de minas, el de industria, el de construcción, el de información y comunicaciones, el de educación, el de otras actividades de servicios, actividades de entretenimiento, recreación. Entonces, a esos macrosectores, que muy seguramente ustedes dirán, venga, ¿y entonces dónde está? Porque yo soy actividad económica 65-20, ¿y esa dónde está? Entonces, esa está dentro de uno de estos macrosectores en estas secciones. Y entonces a esos macrosectores lo que hicimos fue algo muy sencillo, basado en, como les digo, en esa información tributaria, y fue estimar unos costos deducibles para todo el segmento. Entonces, para la agricultura, ganadería, casas, silvicultura, tal porcentaje. Para construcción, tal porcentaje. Para alojamiento, servicios de comida, tal porcentaje, ¿cierto? Un esquema de costos allí. ¿Cómo iban a demostrarse los ingresos? Pues muy seguramente, pues los ingresos se demuestran, o muy seguramente no, sino se demuestra, pues como se debe demostrar un ingreso, bien sea para que un ingreso sea razonable, para que sea demostrable, pues tendrá que ser producto de una factura que usted haya emitido o producto de un documento equivalente que usted haya emitido. Entonces, sin duda alguna, digamos que ¿dónde estaba el problema? El problema no estaba en que yo no hiciera mi tarea, el problema estaba en que el otro no hacía la tarea y entonces no me la entregaba a mí, ¿cierto? Y eso era lo que habíamos recibido siempre de los independientes. Decían, no, pero es que yo emito mis cuentas de cobro, o es que yo emito mis facturas, o yo emito mis documentos equivalentes, pero yo voy allá y el otro no me da factura, el otro no me da documento equivalente, y entonces ¿yo qué hago? Pues ya, por ejemplo, en un restaurante, yo ya fui y no me dieron factura, y entonces ¿yo qué hago? Pues ya había comido, y ¿cómo hacía entonces? Pues no, pues grave, ¿cierto? Entonces, toda esa situación era lo que nos generaba este gran problema. Entonces, lo que se busca es, sin duda alguna, que yo me formalice emitiendo mis documentos, soportando mi ingreso, y pues todos los costos me los puedo acoger de acuerdo con estas variables. Entonces, en razón a ello, pues se hizo algo muy sencillo, y era que pues usted tenía que ubicar qué actividad pertenece y aplicar este porcentaje de costos. ¿Qué pasaba adicionalmente? Pues que usted tenía que evaluar si tenía varias actividades, porque usted puede que no tenga solo una actividad, sino que usted tenga múltiples actividades, y eso va a requerir una depuración exclusiva por cada una de ellas. Por ejemplo, si yo tengo, soy del grupo F, miremos aquí el grupo F, que es construcción. Entonces, aquí hay un segmento que me dice la actividad 4329, que son instalaciones especializadas. Entonces, yo hago estas instalaciones especializadas, entonces mi costo que me está diciendo la administración que tengo
automáticamente es del 67,9%, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el servicio de comercio de alimentos, entonces hago parte de la sección I y en la actividad económica 4719 y el porcentaje será el 71% de los costos. Si hago actividades, además tengo actividades de mensajería, entonces 5320, sección H y 66,5%. Esto sin olvidar que hay un tope máximo de cotización o de análisis para la construcción del ingreso base de cotización, que es de 25 salarios mínimos, ¿cierto? Sigue siendo mi tope, 25 salarios mínimos. No puedo cotizar más allá de eso para el sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, teniendo esta claridad, sin duda alguna, ¿cuál era la problemática que ahora teníamos? Pues que teníamos, digamos que a partir de la fecha, una situación muy fácil para los independientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era esa situación muy fácil? Pues que desde la expedición de esas resoluciones de la 1400 en agosto del 2019 y de la 209 en febrero del 2020, pues los independientes podían empezar a hacer esos pagos adoptando ese esquema de presunción. Pero teníamos un gran problema y no era de aquí en adelante, porque inclusive muchos independientes ya, por el contrario, habían empezado a tener ya, a conseguir los soportes porque sabían que en un proceso de fiscalización ante la unidad, sin duda alguna esa iba a ser su tabla de salvación, pero muchos lo empezaron a hacer. Pero el gran problema que teníamos con los independientes y con más de 5.000 independientes que estaban en proceso de fiscalización en curso, era revisar el pasado. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con ese pasado? Entonces, sin duda alguna, allí nace la ley 2010 del 2019, que es esta ley de crecimiento, ¿cierto? Y allí en esa ley, en el artículo 139, el legislador hace algo muy importante. ¿Y qué es lo importante que dice? Mire, la UGPP podrá aplicar el esquema de presunción de costos. Nos da la posibilidad de que podamos aplicar el esquema de presunción de costos a los procesos que estén en curso. Es decir, nuestros procesos ante la unidad, los procesos que nosotros llevamos, son procesos que que son de años anteriores, de vigencias anteriores, 2015, 2016, 2017, 2014, ¿cierto? Tenemos procesos allí de esos diferentes años y entonces nos dice, podrá aplicar ese esquema de presunción de costos a los procesos en curso. Entonces nos da esa posibilidad de retrotraer todos estos esquemas, estas resoluciones para todos los procesos que ya tengamos en curso, donde efectivamente había uno de los grandes problemas y era ese. También nos dice, puede aplicarlo a los procesos que inicien, es decir, que usted pagó, usted no había aplicado el esquema de presunción de costos y yo ahorita tendré que hacer esa validación del esquema de presunción de costos si inició un proceso y usted no lo aplicó. O me dijo, inclusive lo podrá aplicar a los procesos que tengan revocatoria directa, que estén o llegaren a estar en revocatoria directa. Esta es una figura que nos permite el estatuto tributario en la cual nos permite que ante los procesos que ya han adquirido firmeza, dentro de los 2 años de la firmeza de ese acto, yo pueda interponer una revocatoria directa para efectos de pedirle a la administración que reevalúe ese aporte que yo hice o esa liquidación que me realizó porque yo consideré que hubo elementos que no se tuvieron en cuenta. Entonces, sin duda alguna, miremos que todo este esquema pues me genera un alivio gigante como empleado, como independiente, perdón. Pero ¿qué sí me coloca? Me coloca una limitación y me dice, la condición es que no pueden tener situación jurídica consolidada de pago. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no haya pagado. Si usted es un independiente, está en un proceso ante la unidad y usted dijo, no, yo voy a pagar, entonces yo voy a pagar, entonces pagó, hizo todo su proceso para terminar con la discusión porque usted asume ese pago, pues ya no habrá lugar a que le aplique este esquema de presunción de costos, toda vez que
pues él mismo se entenderá, ese pago se entenderá que usted reconoció esa obligación. Digamos que esto se abre sin duda alguna es para aquellos que estén en los procesos en curso, que no hayan pagado, que estén en un proceso de discusión o que hayan interpuesto una revocatoria directa. Inclusive, la unidad está haciendo esto, por así decirlo, de oficio dentro de todos los procesos, comparando o poniéndole al aportante sobre la balanza, porque muchos aportantes han acreditado soportes, costos, y entonces les está diciendo, mire, con los soportes, con los costos que usted me envió, su determinación es esta, y con el esquema de presunción de costos es esta otra. Al final del día usted elige cuál de las dos le es más favorable, cuál de las dos le conviene más y por cuál de las dos usted quiere hacer su aporte, ¿cierto? Pero ¿qué más nos trajo la ley 2010? Nos dice, además usted podrá, acogiéndose a esta disposición del artículo 139, podrá acogerse a los beneficios de reducción de intereses y sanciones de hasta el 80% para todos los subsistemas a excepción del de pensiones. Entonces le está diciendo, mire, pague el 100% de los aportes una vez que yo le haya hecho este esquema, le haya aplicado el esquema de presunción de costos. Si resulta un valor a pagar, pague el valor que resulte a pagar de aportes. Pague el 100% de los intereses a pensiones porque con esos intereses no los podemos transar. Y eso sí, recibo un beneficio del 80% de los intereses de otros subsistemas que para un independiente será salud y de las sanciones que podrían llegar a ser en algunos casos hasta del 200% del valor dejado de pagar. Entonces, si usted evalúa ese descuento, pues termina siendo muy favorable, termina siendo muy bueno. ¿Cierto? También da esa posibilidad, pues para, dentro de los beneficios para los procesos que están en conciliación judicial, donde también se les va a aplicar el esquema de presunción de costos y se va a ir con esa fórmula ya ante el juez a decirle, mire, señor juez, aquí le presentamos esta situación para tratar de determinar por mutuo acuerdo esto con el aportante independiente y que podamos subsanar esta situación. En segunda instancia también, y además le permite que en esta coyuntura que estamos viviendo hoy día frente a esta situación del COVID-19, que los independientes sin duda alguna han tenido un embate muy duro en sus flujos de caja y sus recursos, y somos conscientes de ello, pues aparece una opción maravillosa que es que a estos beneficios se les pueda aplicar un acuerdo de pago hasta de 12 meses. Entonces, en todo su conjunto, esta política, este esquema, nos va a permitir sin duda alguna poder, para quienes están en procesos de fiscalización ante la unidad, mitigar o disminuir significativamente ese valor de aporte que tendríamos que hacer. Entonces, para quienes lo quieran solicitar, lo pueden solicitar de forma expresa a la unidad que les sea aplicado, bien sea que estén en un proceso en curso, como les decía, lo vamos a hacer de oficio, pero si están en una revocatoria directa o consideran que les aplica esta figura de la revocatoria directa contemplada en el estatuto tributario, lo pueden hacer. Sin duda alguna les va a generar un beneficio muy grande para ustedes como independientes. Igualmente, si ustedes lo que consideran es realizar el pago pues de la totalidad, pues lo pueden hacer acogiéndose a estos beneficios que para este efecto exclusivamente el beneficio irá hasta el 30 de diciembre de 2020. Bien, entonces hay una cuestión adicional que es importante mencionar en este punto, ¿y cuál es? Que para efectos de los procesos que están en curso en este momento en la entidad frente a la situación que estamos viviendo, la unidad emitió la resolución 385 del 1 de abril del 2020. Y en esta resolución suspende todos los procesos, escúcheme bien, todos los términos de los procesos que están en curso ante la administración. También es un alivio para los independientes. ¿Por qué? Porque el independiente no va a tener la preocupación de
ir a decir, venga, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Porque ya se me va a vencer el proceso, la UGPP no es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago para entregar la información? No se preocupe, desde el 1 de abril están suspendidos los términos y estos términos se reanudarán una vez el día hábil siguiente al que se declare superada la emergencia sanitaria. Entonces tendremos que estar muy atentos a esa fecha. Ahora bien, si usted considera y usted dice, no, mire, yo quiero que continúe mi proceso porque yo me quiero acoger a estos beneficios, yo quiero que la unidad siga evaluando todo este proceso, quiero que me resuelva esto muy rápido, pues usted envía un escrito a la unidad donde nos indica, en atención al parágrafo segundo de la resolución 385 del 1 de abril del 2020, que solicita que se dé continuidad al proceso. Y nosotros tendremos que atender esa solicitud realizada por usted. Bien. Y desde esa fecha de recibo de esa solicitud se iniciará nuevamente a los términos del proceso. ¿Qué es importante también y qué quiero dejarles a ustedes aquí como un aspecto muy importante, como un escenario? Tenemos un esquema de presunción de costos, ¿cierto? Y el esquema de presunción de costos versus lo que puede pasar tiene sus más y sus menos, como todo lo que se nos da. Por una parte, el esquema de presunción de costos, ¿qué podríamos decir que tiene de bueno? Que es muy bueno, pues que al final del día yo no tengo que soportar nada, ¿cierto? Yo voy y miro cuáles fueron mis ingresos del mes, a esos ingresos voy y le aplico ese porcentaje y ese resultado va a ser lo que se podría llamar como mi utilidad o mi ingreso neto, ¿cierto? Y eso le aplicaré mínimo el 40% y sobre eso voy a cotizar en esos periodos en los que tenga ingresos. Es importante tener claro eso, en los que tenga ingresos. Eso es algo muy bueno del esquema de presunción de costos. ¿Qué es lo malo que usted puede decir? Usted puede decir, mire, hay un punto muy malo y es que el esquema de presunción de costos siempre me va a dar utilidad o siempre me va a dar un ingreso positivo, nunca me va a dar pérdida y mi realidad económica es que tuve pérdida. Por ejemplo, digamos que en esta situación coyuntural que estamos viviendo, usted normalmente tenía unas ventas mensuales tiene un establecimiento de comercio. Pongamos un sector que se haya tenido un impacto significativo. Usted tenía un bar, por ejemplo, un bar. Entonces usted tenía un bar y usted tenía unos ingresos mensuales de 20 millones de pesos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Usted en este momento, pues nada, bloqueado, porque pues bar de dónde, nada. Pero usted tenía unas cuentas o hizo unas promociones de unos productos que tenía ahí y los vendió. Digamos que una cerveza y unos licores que usted tenía ahí. Entonces dijo, pues yo no voy a guardar esto, yo voy a venderlo, voy a sacar y voy a comercializarlo con clientes, voy a ponerlo en canales de distribución y voy a vender todo esto pues para no quedarme con ese stock allí. Y otra serie de productos. Entonces usted tuvo un ingreso de 2 millones de pesos que usted tenía en productos o de 3 millones de pesos que usted tenía en productos. Y para esos efectos, miremos nuevamente aquí el comercio de alimentos, que eso está ahí dentro de este segmento. Entonces nos habla del 71%, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con alimento y servicios de comida. Entonces, alojamiento, servicios de comida. Entonces, todo eso está ahí como incluido en esa sección I. Entonces, el 71%. Entonces, de 3 millones, usted tuvo el 30%, o sea, 900,000 pesos, ¿cierto? 900,000 pesos de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya usted tuvo un ingreso neto de 900,000 pesos. Pero usted tuvo que pagar el local, usted tuvo que pagar, no sé, empleados si no los había desvinculado. Entonces, eso muy seguramente los costos fueron mucho más altos que la presunción de costos que está teniendo en ese momento. Entonces, sí, espero que me haya hecho entender en este ejemplo,
porque esa es la realidad. Por ejemplo, si usted es agricultor y usted dice, bueno, yo para producir, para vender, para cosechar, no sé, para cosechar, digamos que es maíz. Entonces, para cosechar maíz yo tuve que sembrar 20 hectáreas y entonces yo sembré 20 hectáreas de maíz y resulta que al final de todo el proceso, y esas 20 hectáreas me iban a dar, no sé, voy a poner cifras locas, 10 toneladas de maíz. Entonces, usted dice 10 toneladas de maíz, pero por 20 hectáreas, 10 toneladas de maíz. Pero cuando usted va a cosechar, usted va y recoge el maíz, solamente de esas 20 hectáreas le salieron 5 toneladas, ¿cierto? Entonces usted vendió las 5 toneladas, pero entonces le va a tener el costo va a estar en relación a esas ventas de esas 5 toneladas, pero usted tuvo que sembrar 20 hectáreas, ¿sí? Entonces, lo que me quiero referir es que muy seguramente este esquema de presunción de costos nos va a dejar costos que tuve que posiblemente me generan pérdida, pero que como acojo este esquema, pues no voy a ver nunca esas pérdidas que se dan. Entonces, ese es lo positivo y lo negativo. Cada quien, pues ustedes elegirán. Frente a, si usted decide, no, yo no me voy por el esquema de presunción de costos, muchas gracias UGPP por haber emitido la resolución, pero yo no me voy por el esquema de presunción de costos. Yo soy un sector de la economía que no está obligado a llevar contabilidad, entonces, por ejemplo, la agricultura, el transporte de carga no está obligado a llevar contabilidad, entonces yo me voy a ir por el método de costos soportados. ¿Qué es el método de costos soportados? Las facturitas. Entonces, la factura del peaje, la factura de los fertilizantes, la factura de la gasolina, la factura, si es transportador, entonces gasolina, peajes, llantas, aceites, mantenimiento del vehículo. Si es agricultor, entonces fertilizantes, tierra, abono, bueno, todas esas cosas antiplagas, plaguicidas, bueno, todas esas cosas que se utilizan en el uno y en el otro sector. ¿Qué es lo que pasa en este escenario? Usted va a tener esos costos, pero esos costos, esas facturas, solamente le van a aplicar para el periodo de la factura. Entonces, por ejemplo, en la agricultura usted siembra y ahí tiene una serie de costos, la mano de obra, los fertilizantes, la semilla, el arado de la tierra, bueno, todos esos son costos en la siembra. Y usted sembró en enero y ha durado febrero, marzo, abril, todo este tiempo ahí, sistema de riego, más fertilizantes, plaguicidas, todas esas cosas para evitar que se dañe la producción, ¿cierto? Y usted cosecha eso que sembró en enero, usted lo cosecha en mayo. Entonces usted ahorita está recogiendo toda esa cosecha, usted está recogiendo todo eso y lo vende en junio. Entonces en mayo, ¿qué es? Pues otros costos, que es la mano de obra de la recolección, todo eso. Usted terminó a finales de mayo la recolección y empieza toda la promoción y la venta y lo vende en junio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en junio es donde usted va a obtener el ingreso, pero sus gastos de junio van a ser muy poquiticos. Las facturas van a ser, posiblemente sea por ahí el transporte que fue desde la bodega hasta el sitio, hasta el canal de distribución, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el método de costos soportados tiene algo muy bueno y es que me va a permitir soportar todos los costos, pero para sectores donde sin duda alguna sean estos ciclos, que el ingreso solamente lo veo tiempo después de haber cumplido con un ciclo, pues no va a ser tan beneficioso porque pues voy a tener solamente los soportes del mes. No voy a poder traer todas las facturas de enero, febrero, marzo, abril y colocarlas en el mes de la venta, ¿cierto? Porque las facturas solo me van a servir para cada periodo. Entonces es un método bueno porque me permite soportarlas con facturas, con todas las facturas, pero es malo porque solamente me sirven para cada mes. Y el otro método es el método de costos contables.
este es un método que tiene, yo digo que para mí es el método óptimo, porque es ¿cuál? Pues yo tengo que tener primero todas las facturas de todo lo que yo realicé, ¿cierto? Todos los soportes. Y adicionalmente los registro contablemente, los registro bajo una técnica contable, de modo tal que, por ejemplo, en el sector agrícola, digamos que es una entidad que no lleva contabilidad, pero el sector agrícola, ¿qué va a pasar? Que me parece muy interesante, que usted puede acumular todos esos costos, ¿cierto? Y después hacer la asignación del costo con la venta del maíz. Entonces, si usted ese maíz, esas 5 toneladas de las que hablábamos ahorita, las vendió en 50 millones de pesos, pongámosle un valor allí, 50 millones de pesos, pero usted se gastó produciendo todo eso 45 millones de pesos, pues le va a quedar efectivamente cuál es su ingreso neto, ¿cierto? Ya cuando usted haga toda la acumulación de ese costo. O si usted es transportador de carga, por ejemplo, yo siempre les digo, en la resolución siempre le va a hablar de un costo allí, pero por ejemplo hay costos que las llantas usted las va difiriendo en un tiempo, entonces puede ser que usted tuvo una pérdida porque usted tuvo un ingreso, pero le tocó en ese mes llevar el vehículo a un mantenimiento con una repotenciación de motor, no sé, y eso le costó, usted tuvo ingresos 20 millones de pesos y el repotenciamiento le costó 50 millones de pesos. Entonces, pues en ese mes usted precisamente va a poder demostrar esas pérdidas o va a poder amortizar esas pérdidas en el tiempo con esa repotenciación que le hizo al motor. Entonces, veamos que todos estos escenarios, sin duda alguna, pues cada uno tiene sus más, cada uno tiene sus menos, pero al final del día, el método que usted escoja, pues será totalmente válido y tendrá que ser soportado, ¿cierto? Como les digo, en el método de costos contables, sin duda alguna, usted va a poder llevar toda esa realidad de su actividad económica. Recordemos que adicionalmente lo dispone el Código de Comercio, en el que dice que todas las personas que tengan establecimiento de comercio están obligadas a llevar contabilidad en debida forma. Es así que, pues, si usted está obligado a llevar contabilidad en debida forma o todas las actividades que estén obligadas a llevar contabilidad en debida forma, mi recomendación, mejor tener el método de costos contables que el método de presunción de costos, ¿cierto? Y en el método de costos contables, para todas las personas que llevan sobre todo inventario, que llevan estas actividades, la invitación es a que lleven un inventario permanente y no un inventario periódico, porque los inventarios periódicos pues solamente va a permitir la aplicación del costo una vez al año o cada vez que usted haga inventario. Entonces, si lleva un inventario permanente, pues eso va a permitir que haya una razonabilidad en la aplicación del costo. ¿Qué recomendación adicional tenemos? Que pues usted si tiene varios ingresos, pues calcule esos ingresos de acuerdo con el tipo de ingreso que tenga, de acuerdo con la actividad económica que usted desarrolle, identifique si tiene costos y gastos, determine el tipo de independiente, aplique las fórmulas que le aplican de acuerdo con cada tipo de independiente y a eso aplíquele los aportes, la tarifa de los aportes. Que aquí hay algo muy importante que tener en cuenta. Recordemos que para el mes de abril y para el mes de mayo de 2020, que son los aportes, las planillas que vamos a realizar de aportes en los meses, la de abril que la pagamos en el mes de mayo y la de mayo que pagamos en el mes de junio, esas planillas o esos aportes, usted puede optar, lo dijo el decreto 488 del 2020, que está dentro de la emergencia sanitaria, económica y sanitaria emitida por el gobierno nacional, usted podrá aportar a pensión una tarifa diferencial excepcional por esta coyuntura del 3%, ¿cierto? Entonces, le va a contar las semanas de cotización, pero su tarifa podrá ser del 3%. Es un alivio que está creado en este momento para los independientes que, pues sin duda alguna, como les decía ahorita, potencialmente han tenido alguna afectación en sus cotizaciones a seguridad social. También es importante o quiero mencionarles que para aquellos independientes que tengan trabajadores a cargo, ya
se está trabajando en un alcance al decreto 639 del pasado 8 de mayo del 2020, en el cual el gobierno establece un subsidio al empleo formal, ¿cierto? Que es este subsidio de 351.000 pesos más o menos, que es que puede llegar a ser, dice la disposición, hasta el 40% de un salario mínimo. Entonces, pero tiene unas condiciones. De lo que se ha conocido es que esas condiciones serán que tenga mínimo 3 trabajadores, ¿cierto? Todos a los que se les pague seguridad social y que se garantice ese pago para estos meses venideros. Entonces, también es muy importante atender esta disposición, sobre todo que allí lo dice que será para aquellos que han tenido ingresos disminuidos en un 20%. Entonces, sin lugar a duda, hay un paquete de beneficios que en estos momentos se dan para los independientes que están debidamente formalizados, para los independientes que aportan correctamente. Quiero dejarles un mensaje final como unidad y vamos a las preguntas ya dentro del tiempo que estamos cumpliendo. Y es, tengan mucho cuidado de los independientes acudir a las agremiadoras ilegales. Las agremiadoras ilegales son esas agremiadoras, yo les llamo las agremiadoras de poste, que las conocemos, que ven, que nos dicen allá que pague seguridad social por 60.000, por 70.000, por 80.000 pesos, por 90.000 pesos pague salud, pague riesgos, que usted no está obligado a cotizar a pensión. Eso es mentira. Tengan mucho cuidado con ello. Las tarifas son fijas, las tarifas son definidas. Los independientes, la tarifa en salud es el 12.5%, en pensión el 16% y, como les digo, por el mes de abril y mayo, opcional el 3%, en riesgos laborales de acuerdo con el riesgo que tengan. Y si deciden pagar caja de compensación, las tarifas serán del 0.6 o del 2%. Importante, las cajas de compensación, recordemos que el valor ese de la cuota monetaria por los dependientes no se da sino solamente para los asalariados. Para los independientes no hay lugar a ese beneficio. ¿Qué si tienen los independientes? Otra serie de beneficios, digamos que otros beneficios allí que están dados por esa cotización que hay del 0.6 o del 2%. Pero de forma exclusiva para esos trabajadores independientes. Entonces, tengan mucho cuidado porque estas agremiadoras ilegales o estas agrupadoras ilegales de independientes, pues básicamente lo que en muchas ocasiones terminan haciendo con ustedes es engañándolos. Si le ofrecen que pagan 60.000 pesos, muy seguramente no lo están afiliando por todo el periodo. Entonces, denuncia a estas entidades, no acuda a ellas porque sin duda alguna lo que están haciendo es engañándolo. Con esto, pues espero haberles podido dar un breve resumen de todas estas resoluciones. Lisbeth, quedo a tu servicio por si hay preguntas del auditorio para que las podamos resolver para cerrar la sesión. Bueno, Andrés, acá nos están preguntando varios temas que ya te voy a ir subiendo acá. Dice, ¿cuál debe ser el mes de inclusión en el IBC de los dividendos? ¿En la fecha que se decretan o en la fecha que son recibidos efectivamente? Bueno, muy interesante esa pregunta. Para el caso de los rentistas de capital, en el caso de los dividendos, se deberá tener en cuenta el periodo en el que haya sido o en los periodos en los que se haya decretado el pago. ¿Qué quiere decir esto? A mí me decretan unos dividendos, ¿cierto? Me dicen, oiga, usted va a tener derecho a unos dividendos porque usted tiene unas acciones en tal empresa, entonces yo le voy a dar unos dividendos y esos dividendos los vamos a decretar ahorita que han habido algunas asambleas, entonces se han determinado distribución de dividendos, pagaderos en octubre, pagaderos en noviembre, pagaderos en diciembre. Entonces me los decretaron hoy
pero se dice que van a ser pagaderos en octubre, noviembre y diciembre. Quiere decir que para esas vigencias, para esos periodos, será el periodo en el que exista la obligación de pagar la seguridad social por cada uno de esos periodos. Muchas gracias, Andrés. Nos dicen aquí, ¿cómo sé a qué grupo pertenezco de trabajador independiente? Y esta pregunta se relaciona con otra que tienen acá, y es que no encuentran la diferencia entre los tipos de independientes para lograr clasificarse en los diferentes grupos. Ok, bueno. Entonces, les decía yo por aquí al comienzo que habían 3 grupos, que uno eran los independientes con contrato de prestación de servicios. Estos independientes con contrato de prestación de servicios, digamos que su principal cualidad es que tiene un ingreso, pero no hay costos ni gastos asociados a ese hecho generador del ingreso. Es aquel que, por ejemplo, una prestación de un servicio supongamos, de asesoría. Entonces, a mí me prestaron una asesoría contable, tributaria y contable, y pues la asesoría tributaria y contable, pues lo que normalmente está relacionado es a la transferencia intelectual de ese profesional, ¿cierto? Entonces, hicimos un contrato de prestación de servicios, yo le presto ese servicio de asesoría tributaria y contable, pero pues yo no tengo ningún costo ni ningún gasto asociado a ese ejercicio. Entonces, eso es lo que me permitiría a mí clasificarme como contrato de prestación de servicios personales. Tengo un contrato de prestación de servicios, presto un servicio, pero no tengo costos ni gastos asociados a esa prestación de servicio. Las actividades por cuenta propia, pues son todas actividades comerciales, el que tiene una tienda, el que tiene un establecimiento de comercio, el que tiene un consultorio propio que no tiene ningún contrato con ninguna EPS ni nada de eso, ese es cuenta propia. El que tiene las profesiones liberales, lo que conocemos como profesiones liberales, el agricultor, el transportador, estas son actividades por cuenta propia, que asumen su propia cuenta y riesgo. Y los que tienen contrato diferente al de prestación de servicio, ese es el que tiene un contrato, pero muy seguramente tiene asociados costos y gastos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un contrato de obra civil. Entonces, me hicieron un contrato de obra civil, tengo un contrato, tengo que desarrollar ese contrato, pero asociado a ese contrato, pues tengo una serie de costos y gastos que puede ser la nómina, porque me hicieron un contrato todo costo, o puedo tener un contrato por IU, entonces puedo tener un contrato de suministros, entonces pues sé que tengo un valor del contrato que son 10 millones, pero los suministros me valen 8 millones, entonces tengo que descontarlos. Tengo puedo tener un contrato de prestación de servicios, pero donde tengo asociados costos y gastos, por ejemplo, un contrato de revisoría fiscal. A mí me contratan como revisor fiscal de una empresa, de una compañía grande, Andrés Acero, persona natural, lo contratan, y yo tengo que subcontratar una serie de profesionales para que me apoyen en el desarrollo de esa revisoría fiscal. Entonces hay subcontratación, ¿cierto? Esos son, digamos que esa es la forma más sencilla de yo clasificarme y de evaluar en cuál de los 3 grupos estoy. Y pues digamos que el parámetro es, ¿hay deducción de expensas asociadas con el artículo 107 del Estatuto Tributario o no hay deducción de expensas asociadas a ese artículo? Y eso es lo que me va a permitir a mí clasificarme en uno u otro grupo. Muy bien, Andrés, creo que con eso hemos respondido. Era la pregunta que estaba más repetida dentro de las consultas en el chat. Muchísimas gracias. Lisbeth. Perfecto, Heidi, muchas gracias y muchas gracias a Andrés y a todo el público del día de hoy. Bueno, muchas gracias entonces, nuevamente a mi planilla, nuevamente a su aliado estratégico Prime Business para que, y a todos ustedes los asistentes, para que esperando que tengan un excelente día. Y bueno. Gracias, Andrés, gracias a mi planilla, gracias a todos los asistentes, que tengan una feliz tarde. Así damos cierre a esta sesión. Muchísimas gracias. Muy buen día, Andrés, Lisbeth, gracias. Hasta luego, Heidi, gracias.